estamos para nuestros lectores de lectores.co con un invitado especialísimo, el mexicano Juan Villoro. Ustedes ya lo conocen, seguramente lo habrán leído muchísimo, y hoy queremos hablar muy brevemente sobre su nuevo libro, La figura del mundo. Juan, bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito de un domingo en la mañana. Gracias a ti. Bueno, Juan, este es un libro donde haces una memoria muy especial y no necesariamente muy fidedigna, que eso es lo que pasa precisamente con la memoria, que no siempre es tan fidedigna, sobre tu padre. Y al principio, en la primera página hablas de la gran dificultad de ser hijo, porque usualmente hablamos de la dificultad de ser padres, ¿no? Decimos la crianza es difícil, es complicada, pero nunca pensamos que ser hijo también es difícil. No sé si tú, digamos, pudiste responder a esa pregunta, o si siquiera es una pregunta, ¿cuál es la gran dificultad de ser hijo? Cuando tú tienes un padre que de alguna manera representa algo en su oficio y es una figura más o menos conocida, en ocasiones se espera de ti algo muy especial. Yo me robé ese título de un escritor francés, Michel Tournier, que escribió sobre el hijo de Thomas Mann. Thomas Mann era el premio Nobel de literatura, el gran escritor de la cultura alemana, y tenía un hijo que era un muy buen novelista, Klaus Mann, que escribió la novela Mephisto, una novela sobre un actor en tiempos del nazismo, que luego se hizo película muy exitosa, y era muy bueno, pero no estaba a la altura del padre. Y la dificultad de tener esta figura tan grande, digamos, en sus espaldas, lo acabó llevando al suicidio, también por otros problemas. Entonces, yo quería de entrada decir, no es fácil hablar de un padre que además ha tenido una participación pública. Mi papá no era una persona famosa, porque era un filósofo, y los filósofos solamente eran famosos en la Grecia clásica, ¿no? Pero era un hombre que tenía muchos alumnos, que fue un activista social muy importante, y yo quería escribir a través de él un panorama de las luchas sociales de México y de América Latina, porque él participó mucho en fundación de partidos políticos de izquierda, estuvo en el movimiento estudiantil del 68 como maestro, y también fue asesor de los zapatistas, entonces estuvo muy cerca de las luchas de los pueblos originarios. Entonces todo esto lo convierte en una figura pública. ¿Cómo un hijo puede acercarse a esa figura pública? La portada del libro me parece que resume perfectamente todo. Es preciosa. Porque ahí Amanda Mijangos, la diseñadora, logró captar el sentido. Es una figura lejana, una larga sombra de esa figura, y un niño iluminando la sombra de su padre. Es lo que yo traté de hacer, iluminar eso. No es fácil, porque en el camino te das cuenta que tu padre tiene defectos, y naturalmente, eso es lo más y difícil. virtudes. Entonces yo no quería escribir la vida de un santo o de un héroe, pero tampoco quería hacer un ajuste de cuentas. Entonces reflejar en toda su riqueza una vida que de alguna manera me ha conformado a mí, también era una manera de explicarme a mí mismo. Yo creo que todos nosotros tenemos una relación especial con nuestros padres, ¿no? Y bueno, la oración más repetida es el Padre Nuestro en el mundo occidental, y por supuesto también en complemento a esto la figura de la madre, por eso el libro está dedicado a mi madre. Qué lindo. Tú hablas de un documental, Bloody Daughter, de la hija de la pianista argentina Marta Argerich, digamos como una de las piezas que puede mostrarnos cómo las grandes figuras documentan a sus padres. Fíjate que hay un tema muy interesante, que es las grandes figuras del arte y del pensamiento, que es una categoría aparte. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica al arte y al pensamiento no quiere estar en esta realidad. Ellos están construyendo otra realidad. Claro. Entonces, no es fácil relacionarte con alguien que quiere estar embebido en otra realidad. El documental que mencioné sobre la pianista Marta Argerich, una de las grandes virtuosas del piano, pero que para poder serlo, se ha dedicado obsesivamente a su trabajo, ha dado conciertos en todo el mundo, y obviamente no se ha ocupado de sus hijos nunca. Entonces, la madre más desprendida, y gracias a eso es genial. Entonces, muchas veces se nos olvida que la creación de belleza, porque el arte tiene que ver con eso, con la creación de belleza, está fincada en el abandono de otras cosas. Y ese abandono muchas veces incluye a los hijos. Entonces yo al principio hablo de hijos de mi generación, que son hijos de escritores, pensadores, artistas, que acabaron en el suicidio, en las drogas, etcétera. Muchas veces se piensa, oye, ¿qué ventaja tuvo tal persona porque sus dos papás eran artistas? Entonces él tenía libros, tenía discos, tenía una cultura en casa. Sí,
pero también tenía padres que no les hacían caso, y a veces tú prefieres un padre que te quiera, te compre un helado y te comprenda, a un padre que cambie la historia del arte. ¿Qué otras piezas cinematográficas, literarias de ese estilo alimentaron la escritura de este libro? Mira, que hayan sido referentes. No, en realidad los referentes son más bien personales. Mi padre murió en el 2014, pero la muerte no cierra la puerta a las personas, al revés. Sí, claro. La muerte abre una puerta. Sí. Cuando mi padre murió, numerosas personas se acercaron a contarme cosas de él. Sus Eso pasa alumnos, mucho, incluso algunas novias que yo no conocía, aparecieron por ahí, Sí, ¿no? Entonces yo me fui llenando de una memoria ajena sobre mi padre. Sí. Entonces dije, me tengo que esperar para escribir de él, porque necesito decantar todo lo que estoy recibiendo. Yo me atrevo a decir que estuvo más vivo que nunca en ese momento, porque todo mundo tenía la necesidad de decirme algo, ¿no? Sindicalistas a los que había ayudado, miembros de partidos políticos, los zapatistas con su pasamontañas, Qué lindo, ¿no? Aquí en el libro yo registro un texto maravilloso del subcomandante Marcos, que cuenta cómo mi papá, de manera clandestina, se convirtió en miembro del ejército zapatista, como asesor filosófico de los zapatistas. Sí, muy lindo. Entonces, bueno, todo eso es muy interesante, pero son cosas que recibí después de su muerte. Tú hablas del drama del superviviente, del exilio, del que llega de otro lugar. México recibió a mucha gente. ¿Y cómo ves tú, digamos, cómo ves el exilio y la migración a la luz de tu padre? Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que yo quería hacer un libro muy personal, pero que también tocara temas que pueden involucrar a muchas personas. Una de ellas es el exilio, perder tu país, irte a otro país, ¿no? En México hemos tenido la suerte de recibir a colombianos como Porfirio Barba Jacob, Gabriel García Márquez, Fernando Vallejo, Álvaro Mutis, etcétera, ¿no? Mi padre nació en Barcelona. Su padre murió cuando él era muy niño, en tiempos de empezaba la Guerra Civil Española, y entonces la madre lo mandó a vivir a Bélgica, y él creció en internados de jesuitas en Bélgica hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dos guerras, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron ir a México, que era la patria de su madre, porque su madre había ido a Europa, pero era mexicana. Y entonces él llega tardíamente a México, encuentra un país violento, corrupto, desigual, que no le gusta nada, y dice, algo bueno debe haber aquí. Y entonces empieza a estudiar la historia de México y se da cuenta de que el pasado indígena es maravilloso. Los que construyeron las pirámides y llenaron de tesoros nuestros museos, pero que esas gentes siguen vivas y nadie les hace caso, los pueblos originarios. Entonces él empieza a hablar del México profundo y se enamora de un México posible, o sea, no tanto del México real, sino del que él cree que puede existir. Y entonces él voluntariamente es mexicano. Entonces el libro reflexiona sobre la identidad, de dónde somos o de dónde queremos ser. A veces a mí me conmueve más que una persona decide ser mexicana a alguien como yo, que solo puede ser mexicano, porque a mí no me queda más remedio, ¿no? Y quería también, para ir cerrando, ¿aprendiste algo sobre el ejercicio de la memoria al escribir este libro? ¿Cómo te jugó malas pasadas? ¿O cómo te sientes respecto a tu propia memoria cuando estás escribiendo y hay cosas que no recuerdas bien? O, en fin. Mira, lo más importante que aprendí fue lo siguiente. La memoria no es un almacén donde ya estén las cosas. Todo organizado, fijo y la estable. Memoria es una aventura de descubrimiento. Qué lindo. O sea, la memoria es un viaje para cosas que están dentro de ti, pero que no conoces, porque las vas a ir descubriendo en la medida que las recuerdas. Y una de las mejores maneras de ejercer la memoria es la escritura. Yo solamente descubrí cosas de mi padre o de mi madre al estar escribiendo sobre ellas. Por ejemplo, yo descubrí que yo en realidad, al hablar de mi padre, estaba hablando de mi madre, porque yo estaba escribiendo tal y como ella lo veía y como quería que yo lo viera. Entonces la estaba descubriendo a ella a través de esto, pero ese proceso solamente se me reveló en la escritura. Y yo creo que esa es una experiencia fascinante, la de investigar tu propia memoria y sorprenderte de lo que tienes dentro de ti. Claro. Para cerrar, tú sabes que uno de los, digamos, de los ejes de la Filbo son las raíces. ¿Cuáles son tus raíces como escritor, pero sobre todo como lector? ¿Dónde te arraigas?
Bueno, este libro, La figura del mundo, es por supuesto un viaje a las raíces, porque es un viaje a mi padre, a mi madre, etcétera. Como escritor, evidentemente, la lengua castellana es mi fuente, y yo creo que una de las cosas más generosas de la literatura es que tus raíces no necesariamente se corresponden a las fronteras de tu país. Definitivamente. O sea, Cervantes es importante para ti, para mí, ¿no? O García Márquez, aunque yo no sea colombiano, es tan significativo para mí como Juan Rulfo, que fue un autor que influyó mucho a García Márquez. Sí. Entonces, yo me siento, digamos, muy cercano a muchísimos escritores de la lengua castellana. No podría yo escribir lo que escribo sin Borges, pero tampoco sin un escritor mexicano como Jorge Ibargüengoitia, en fin, una escritora como Elena Garro. La literatura tiene eso, y yo me he dedicado también a la traducción, porque yo estudié en el colegio alemán, viví en Alemania, entonces he traducido autores de la lengua alemana, y ahí también tengo una raíz adquirida, porque yo a los 4 años fui a dar al colegio alemán y estudié en el grupo de los alemanes. No soy alemán, pero tengo una formación que me acerca mucho. Mi escolaridad, mi idioma formal, escrito, es el alemán, no el español. El español es mi idioma vernáculo. Lo aprendí en la calle como se aprendía antes. Qué lindo. Pues Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un lindo domingo y una linda Filbo en lo que queda de la Filbo. Gracias a ti, Natalia. Muchísimas gracias.